Búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 8:55 minutos en el territorio continental ecuatoriano. De inmediato diálogo con el doctor Daniel Pontón, experto en seguridad, catedrático del IAEN. Doctor Pontón, ¿cómo afrontamos estos niveles de inseguridad, de violencia que está viviendo el país? Y escuchamos la situación de algunos sectores, la demanda de la aprobación de leyes en la Asamblea. Sin embargo, siendo importante, no van a solucionar. ¿Cómo lograr una política integral, un plan integral de seguridad en el país? Buen día. Hola Miguel, un saludo muy cordial y gracias por la invitación. A ver, yo creo que hay que definir una estrategia y eso me parece que no la tenemos. Lo estratégico es bueno empezar por lo más urgente para ir de alguna otra forma generando una serie de olas de nieve que generen aspectos, un círculo virtuoso en política pública. Eso realmente es lo que yo creería que podríamos empezar pensándolo, que puede ser una solución. No se le pide al presidente que solucione a la noche a la mañana todos los problemas que tiene este país. O sea, en el tema del narcotráfico, realmente la situación es muy compleja por situaciones internas y externas que vive el Ecuador, que ciertamente genera un ambiente muy complejo para poder operar. Pero me parece que de alguna otra forma podríamos ir teniendo ciertos mecanismos que nos permitan tener una mejora en ciertos elementos importantes, ¿no? Por ejemplo, creo yo que si, y lo he venido diciendo varias ocasiones, si el tema carcelario, la violencia carcelaria, como se manifestaba hasta ahorita, las masacres, porque no estamos hablando de solamente asesinatos, estamos hablando de masacres, no paran, pues va a ser muy complicado empezar a tener una política acertada en materia de seguridad. Por otro lado, yo creo que el Ecuador, la violencia en general, la violencia, el homicidio, el asesinato está creciendo de una forma muy preocupante. Si no me equivoco, este año ya superaríamos al récord histórico del 2009. 2009, y eso realmente nos pondría en una situación extremadamente vulnerable y al parecer no tiene para. Y luego de ello una serie de cuestiones que tienen que ir abonando a recuperar un ambiente primero de menos violencia y por otro lado también ir buscando eliminar esta cultura de la ilegalidad que de alguna otra forma está imperando mucho en el imaginario social del Ecuador, que eso, hacer una culpa es un tema no solamente de la delincuencia, es un tema creo que hay que pensarlo ya en un espectro mucho más grande, ¿no? El tema de la corrupción en general, ¿no? Las clases políticas, los ejemplos que dan sobre eso es muy complejo, pero me parece que para eso hay que tener una estrategia a donde se quiera apuntar. Me parecería que en ese sentido el gobierno ha fallado muchísimo, más allá de los planes. Los planes obviamente tienen que tener una lógica estratégica, pero aquí básicamente es decir, bueno, ¿por dónde empiezo, no? A poner en orden la casa. ¿Y cómo poner orden en la casa? Primero para partir y luego estructurar un plan integral. Vemos que no se funciona articuladamente. Mucho se ha reclamado una Secretaría de Seguridad adjunto al COSEP. Es decir, lo que hay son acciones, anuncios, más policías, más recursos, a veces que demoran, pero no hay una visión integral y global del tema, Daniel. Sí, eso es preocupante. Se han anunciado algunas medidas que no logran complementarse con otras. O sea, yo creo que en el ámbito, en el campo del Ejecutivo, por ejemplo, el haber vuelto a la figura del Ministerio del Interior es una salida adecuada, es una decisión adecuada, aunque tardía. No obstante, ese ministerio recién está conformándose. Tenemos un ministerio que ni siquiera puede gastar en este momento, ¿no? Y eso es algo que realmente, bueno, más allá de la buena noticia, también preocupa por el tema de los tiempos. Me parecería que también no se ha tratado de complementar eso con otro tipo de medidas, por ejemplo, de gestión, por ejemplo, el tema de mantener un fortalecimiento adecuado del SNAE. Se está trabajando sobre eso, pero todavía estamos bastante
bastante distantes de esa realidad. Me parece también que hay una serie de mensajes que son errados respecto al tema de apreciación de cómo, por dónde van los tiros, ¿no? Yo la semana anterior escuchaba un poco los resultados de esta comisión de pacificación. Me parecería que la situación que ellos plantean es bastante desesperanzadora, porque era como decir, bueno, vamos a buscar un acuerdo en las cárceles para ver si que algún rato se nos ocurre poder generar condiciones de la paz, una cosa así, pero una cosa que nadie puede entender para dónde va eso. O sea, la situación de la paz debe ser la condición, la pacificación, la parar la violencia, debe ser una condición de entrada de cualquier capacidad de negociación, porque si ya es polémico hablar, pues peor aún dejándole a la batuta de ellos, a la iniciativa de ellos, el tema de cuándo se nos va a ocurrir para la violencia. Entonces yo creo que el Estado tiene que dar fuerzas también de fortaleza en el ámbito discursivo, en el ámbito de lo simbólico, pero también en el ámbito de las acciones concretas, ¿no? De poder justamente empezar este tipo de acciones. En el campo de las capacidades, me parece que sí, es necesario fortalecer las capacidades, ¿no? Por ejemplo, este famoso lenguaje del déficit que se genera cuando uno tiene este problema de seguridad, que es algo recurrente, no siempre, no le pasa a usted el gobierno, ni al único gobierno de la región, que siempre va a ser, hace falta más penas, más policías, más plata, más inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, me parecería que estos anuncios, por ejemplo, de $1.200 millones, de 30.000 policías, al parecer no tienen una orientación estratégica de dónde quiere apuntar. Y más bien, a mí me han preguntado ciertamente, por ejemplo, el tema de los 30.000 policías. Primero, más allá de que es bastante complejo poderlo cumplir desde el punto de vista práctico, ¿no? Porque la policía no tiene la capacidad para formar 10.000 policías en 3 años, ¿no? Me parece que también sería peligroso, porque si usted acorta, por ejemplo, para cumplir esa meta, que actualmente en términos normales son 2 años de formación por policía, para entrar a la policía, o sea, tendría que acortar esa carrera, una carrera mucho más corta, quiere decir policías menos formados, policías con menos capacidades, capaz ahí hay un problema en el tema de la selección, se empieza a incorporar gente que no es deseable. O sea, en vez de ganar solucionar un problema, está ganando su problema, ¿no? Porque además, si me permite, Daniel, no solo es cuestión si se llegara a incorporar los 30.000, hay que dar la dotación, los materiales, los insumos, y eso tiene un costo alto, o sea, no es tan simple como la incorporación. Exacto. Y ya pasó en el año 2000, cuando Gustavo Noboa incrementó a la policía, después, varios años después, la policía no tenía recursos. Ahí empezó el famoso déficit de los pistolas, de los automotores, los chalecos. Y claro, después de algunos años vinieron ingentes cantidades de recursos para la policía para poder utilizar eso, pero ya se generó un déficit, etcétera, etcétera. Y a veces la policía no tenía bien alineadas sus acciones de planificación. Y bueno, teníamos en ese caso patrulleros comprados, pero no teníamos choferes capacitados, no teníamos gente, teníamos armas, pero no teníamos policías entrenados para usar esas armas. Una serie de problemas, ¿no? Que hay que pensarlo seriamente, porque no solamente es decir meto policía ya, no es todo el proceso en general que hay que generar alrededor del Estado, y sobre todo hacia dónde se quiere apuntar, porque si el problema básicamente es de tener policías, aumentar el pie de fuerza, porque básicamente el 70% de la policía más es policía preventiva. Si eso es la solución, bueno, importante, pero ya aquí estamos a un problema muy fuerte en materia de crecimiento de la violencia, y usted combate la violencia con 2 cosas, básicamente con la principal, que yo digo, es el tema de la investigación criminal. Si usted no fortalece el aparataje de investigación criminal, y espero que la visita a Israel haya sido para un poco fortalecer la tecnología, las capacidades en ese tema, no va a lograr mayor cosa. Y otro tema que es fundamental en este caso es, y tiene que ver con relación con el crimen organizado, que también tiene una fuerte incidencia, es el tema de la inteligencia, ¿no? Y ahí son 2 ámbitos importantes, pero que usted incorpora 30.000 policías más, lo que va a ganar es un pie de fuerza preventivo, pero que no va a apuntar a lo sustancial, que en este caso es la violencia. En materia de seguridad, la seguridad se mide a través del índice de homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Usted a través de eso, hay otros indicadores, pero ese es el principal, usted tiene que tenerlo controlado. Si usted tiene una tasa de crecimiento tan acentuada como la que tenemos en este momento, tan pronunciada, va a ser muy complicado que usted pueda decir que ha generado una buena seguridad, porque lo que tiene
actualmente es un país sumido en un caos y una barbarie que no tiene para, ¿no? Bien, seguiremos hablando de esto. Muchas gracias a Daniel Pontón, experto en seguridad y catedrático del IAEN. Muy amable, como siempre, el aporte, Daniel. Muy buen día. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. Con esto cerramos la revista de opinión Democracia de este lunes. Les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana y les recomendamos en Exa FM ya viene el show de la papaya. Muy buen día, feliz inicio de semana a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Soy Alfredo Llerena. Trabajo desde hace 25 años.